para tenerlos en cuenta, ¿no? ¿Listo? Bueno. Entonces, la pregunta es esta, ¿no? Si A y B, voy a recordar, ¿no? Si A y B son independientes, entonces, esta era la preguntita, ¿no? ¿Qué se puede decir de A complemento y B complemento? ¿Quién lo hizo? Aló, respondan por favor. Cristian Rodríguez, ¿lo hiciste? No, profe, no lo pude resolver ese. Bueno, Daniela Jiménez Pantoja, ¿lo hiciste? Aló, Daniela, ¿estás en primera línea o estás aquí en clase? Bueno, no está. No, doctor, no pude resolverlo. Que soy apenas magíster, doctor, no, todavía no. Bueno, si me dicen doctor, pues no me voy a poner bravo. Gabriel Echeverry, ¿lo hiciste? No, profe, la verdad no. Ajá, bandita. Javier, que se me fue el Javier. Javier Salcedo, ¿lo hiciste? Buenas noches, profe. Pues la Buenas verdad noches. lo estaba No lo intentando, hiciste. pero hay una parte que ya me confundí y no me dio el Bueno, resultado que esperaba. ahora hablamos a ver hasta dónde llegaste. Linda Manuela Flores Araujo, ¿lo hiciste? No está Linda. Luis Profe, Carlos, buenas ¿qué noches. pasó? ¿Quién habla? Manuela Flores. ¿No eres Profe, Linda? todavía. Sí, también. Bueno, cuéntame, ¿qué hiciste? Pues, no, profe, todavía me falta. ¿Hasta dónde lo hiciste? A ver, ¿Qué pasó? Se dañó el internet. Bueno, supongamos que se haya dañado el internet. Sebastián, ¿lo hiciste? Tampoco. Vanessa Caterine Morillo, ¿lo hiciste? Bueno, supongo que no lo hicieron. Entonces, a ver, Javier, ¿hasta dónde llegaste? Aló, Javier. Bueno, Sí, vamos a profe. resolverlo, pues. ¿Qué pasa, muchachos? Están como que no les gusta esto, ¿qué? Entonces vamos a recordar. Si dos sucesos A y B son independientes, entonces significa que la probabilidad de A, tengo problemas aquí. Espérame un ratico. Tengo uno, aló. Sí, profe. Espérame un ratico, ¿no? Si me salgo, alguien coge de coanfitrión y me ayuda, ¿no? Me Listo. toca que reiniciarlo. O voy a ver si lo cuadro acá. A ver. Espéreme, ¿no?
Ya voy llegando, espérenme. Bueno. A ver, ¿todavía estoy de anfitrión? Sí, profe. Ya, ya, entonces ahora sí. A ver, ¿dónde era la vaina? Bueno, entonces les decía lo siguiente, ¿no? Si A y B son independientes, entonces significa lo siguiente, ¿no? Voy a anotar aquí qué es lo que de pronto se les olvidó. Probabilidad de A, intersección B. La probabilidad de A intersección B va a ser igual a la probabilidad de A multiplicado por la probabilidad de B. Y recuerden que también significa que son independientes, también significa lo siguiente, ¿no? Significa que la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos nosotros. Y aquí está la condición, ¿no? Perdón, aquí está lo que teníamos nosotros como enunciado. Si A y B son independientes, ¿qué puedo decir de A complemento y B complemento? Eso era lo que les había pedido que hicieran, ¿no? Entonces, veamos lo siguiente. Veamos aquí, siempre con la gráfica, para ver qué es lo que está pasando, ¿no? A ver, espérenme un ratico. La voy a hacer más chiquita para tener que rayar menos. Entonces, aquí tengo A, el evento A, y aquí tengo el evento B. Listo, entonces voy a colocar aquí. En términos de probabilidades, esto sería la probabilidad de A, y aquí sería la probabilidad de B. Y este pedacito que está acá, a ver, pongámoslo en verde. Este pedacito que está acá es la intersección, ¿no? Esa es la intersección. Allí está. ¿Qué es esta que está aquí, no? La intersección. ¿Listo? Entonces la voy a colocar aquí por si de pronto la necesito. A ver. Ahí está la intersección, ¿no? Entonces esta intersección es esta verdecita que está acá. La coloco aquí para no molestar más ahí, ¿no? Entonces, voy a ver en el dibujito, voy a ver qué es A complemento, que es la probabilidad de A complemento, ¿no? Entonces la voy a rayar. A complemento, ¿qué es? Todo lo que no sea A. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todo lo que no sea A es A complemento. Y entonces, pues, me toca que rayar todo esto un poquito de morado, pero pues, toca que hacerlo. Bueno, entonces les decía, lo rayado es todo lo que no es A. Y todo lo que no es A es, entonces es A complemento.
Yo voy a acabar. Bueno. Y entonces, lo que tendría yo que demostrar es lo siguiente, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, con esto, ¿no? Con la probabilidad de A complemento. A ver, esta vaina de aquí. La probabilidad de A complemento intersección B complemento sería igual a ¿qué? Si son independientes, ¿no? Si son independientes, entonces tendría que ser, esto tendría que ser igual a la probabilidad de A complemento multiplicado por la probabilidad de B complemento. ¿Listo? Si yo llego a demostrar que esto se cumple, entonces puedo responder esta pregunta de aquí. ¿Qué se puede decir? Si A y B son independientes, ¿qué se puede decir de A complemento y B complemento? Entonces, si logro comprobar esto, se puede decir que son independientes también. Si no lo compruebo, entonces la conclusión sería que no son independientes. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a notar que es aquí, vamos a anotar la probabilidad de A complemento. La probabilidad de A complemento, de acuerdo a la gráfica. ¿Ya? De acuerdo a la gráfica. Entonces, a ver, si les pregunto no es por molestarlos, sino que quiero, me gusta charlar con la gente. José Nicolás Peña Montaño, ¿qué sería la probabilidad de A complemento de acuerdo a la gráfica que tenemos aquí, no? ¿Aló? Sí. Ah, Únicamente, no, todo lo que está por fuera del círculo de la probabilidad de A. sí, todo menos A, ¿no? Sí. Pero todo, les había dicho, el espacio muestral es igual a ¿cuánto? Gabriel Echeverry, ¿a qué es igual el espacio muestral? A 1. A 1. Entonces va a ser igual, esto va a ser igual a 1, aquí, a ver, aquí, a 1 menos la probabilidad de A. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Aló, Sí, profe. aló. Bueno. Ahora sí voy a rayar qué es B complemento, ¿no? B complemento lo voy a rayar con qué color, hombre, con azul. Bueno, con azul. Ah, no, este dejémoslo aquí. Y aquí voy a coger el que raya, que es este, y pongámosle azul, ¿no? Entonces, B complemento es todo lo que no es B, ¿cierto? Y entonces todo lo que no es B lo estoy tratando de rayar. Lo que pasa es que me cogió bueno, me cogió con la mano que tengo mala. Entonces, todas las que son rayas azules será B complemento, ¿no? Y lo voy a anotar también en otro lado.
Bueno, ya está, ¿no? Entonces voy a anotarlo aquí también, ¿no? La probabilidad de B complemento, entonces es igual a 1 menos la probabilidad de B. ¿Listo? Ahí está. Bueno, ahora lo que necesito es esto, que es la probabilidad de A complemento intersección B complemento. Entonces vuelvo y les pregunto, ¿no? ¿Qué será la probabilidad de la intersección de A complemento y B complemento? Geraldine Guerrero. Geraldine, aló, ¿te fuiste? ¿No estás en clase? Ajá. Bueno, preguntémosle a otra persona. Vanessa Caterín Morillo. ¿Qué pasó? Sí, Vanessa, dime qué es A complemento, intersección B complemento. Ahí la tienes en la gráfica. sería la parte que está de los dos colores, o sea que La parte que uniendo está de los dos colores, muy bien, ¿no? ¿Cierto? Entonces la cogemos, esta que está acá. Y tú misma, Vanesita, ¿eso es igual a qué? mm, eh, sería, a ver, pues la parte que está de los dos colores es como el espacio muestral, ¿no? ¿O no? No es el espacio muestral. O Le hace sea, falta que... Es el espacio muestral es la parte de los dos colores más la probabilidad de A unión la probabilidad de B. ¿Cierto? ¿Sí o no? mm, Fíjate de que esto no tiene los dos colores, ¿no? no. Y este tampoco. Ujú. Entonces sería igual a 1 menos, ¿menos qué? Menos la probabilidad de A unión B. ¿Estamos de acuerdo, Vanesita? Sí, Bueno, entonces, de acuerdo a la regla de la unión, si tienen elementos en común, entonces la probabilidad de A unión B va a ser igual a la probabilidad de A, ¿sí? Más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Intersección B. ¿Estamos de acuerdo con eso, Vanessa? ¿Qué pasó, Vanesita? ujú, Bueno, aquí te la dejo, ¿no? ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues simplemente esta probabilidad que está acá, que es la unión, que es esta misma que está acá, ¿no? La voy a reemplazar por lo que está ahí. ¿Listo? Entonces vamos a copiarlo aquí abajito. Y entonces esto es lo que voy a reemplazar, ¿no? Esto es lo que voy a reemplazar. A eso que voy a reemplazar, entonces vamos a ponerle unos corchetes aquí. ¿Listo? Esos corchetes y eso había dicho que era, a ver, la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. ¿Listo? ¿Sí, Vanessa? sí, profe. Sí. Bueno, entonces, a ver, aquí de pronto para, para ver a un cristiano y preguntarle. Luis Guevara, ¿qué más hago ahí? Luis Guevara, ¿no vino? Ajá, bandiditos, ponen ahí el letrero que vinieron y se van. Bueno, los tendré en cuenta.
Entonces, lo que tengo que hacer es álgebra, nada más, ¿no? Es decir, entrar a operar esto que tengo yo acá. Entonces lo voy a poner aquí. Voy a poner aquí 1 menos. Entonces este menos afecta esta probabilidad que está acá. Bueno, voy a ir anotando aquí así. Voy a borrar este corchete. Listo, ¿no? Entonces este menos lo multiplico por probabilidad de A. Entonces me queda probabilidad de A. 1 menos probabilidad de A. ¿Listo? Este menos por más, Laura Benavides, menos por más. Aló, Laurita, ¿no viniste? Cuéntame. Menos por más. No, no. Menos por más, menos. No, menos probabilidad de B. ¿Listo? Menos probabilidad de B. Y este menos por menos, entonces sería más. La probabilidad de A intersección B. ¿Sí? Bueno, pero como es condición del problema, la condición del problema es que A y B son independientes, ¿no? Y entonces había dicho aquí, vamos a bajar esto de acá. Había dicho que si son independientes, pues es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. ¿Listo? Entonces, vamos con el siguiente paso. Vuelvo y copio esto. Y aquí, en probabilidad de la intersección, pues entonces voy a simplemente colocar a lo que es igual, ¿no? Por la probabilidad de, perdón, la probabilidad de B. ¿Listo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Aló? Sí, profe. ¿Aló? Bueno, entonces vamos agrupando. Eso se llama agrupar, ¿no? Voy a colocar esto de acá. Y vamos a ver. ¿Qué es este pedacito que está acá? ¿Aló? Ese pedacito que está subrayado en azul, ¿qué es? A complemento. A complemento. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es anotarlo así, ¿no? A complemento. Entonces, este es a complemento. Listo. Simplemente lo cambié, ¿no? Y aquí voy a sacar factor común, probabilidad de B. ¿Listo? Aquí este pedacito lo vamos a convertir aquí al ladito. Entonces, probabilidad de B va a ser igual. Aquí sacamos factor común, probabilidad de B, ¿no? ¿Qué multiplica A? ¿Qué multiplica A? A1, ¿cierto? Probabilidad de B por 1, pues da probabilidad de B. ¿Listo? Más la probabilidad de A. ¿Listo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Aló? Sí, profe. Bueno, entonces voy a reemplazar ese pedazo acá. A ver, ¿dónde era que estaba? Aquí. Menos. Voy a anotar acá, voy a poner el paréntesis y entonces este pedazo que está aquí lo voy a anotar acá. Y voy a borrar este otro pedazo, ¿no? Este es el que tengo que borrar aquí. ¿Por qué? Porque ya lo coloqué. ¿No? Ahí está. Entonces,
Entonces. A ver. A ver. La intersección ya la tengo. 1 menos, aquí me estoy equivocado con este signo. Ese es menos, a ver. Menos porque este entra a multiplicar aquí y entra a multiplicar acá, ¿no? Y entonces este pedacito que está acá, este pedacito que estoy subrayando, ¿qué es? Pues ese ya lo habíamos visto, ¿no? Acá arribita, que es este mismo, ¿no? Que es la probabilidad de A complemento. Entonces voy a anotar aquí así el otro paso. Y entonces este pedazo que está aquí simplemente es la probabilidad de A complemento. De A complemento. ¿Listo? Y entonces aquí también puedo sacar como factor común probabilidad de A complemento. Vamos a copiar esto aquí. Acostumbrado al tablero, pero como no tenemos el tablero, pues entonces... Y entonces les decía, esto lo saco como un factor común, ¿no? Entonces va a quedar así, probabilidad de A multiplicado por este pedazo, entonces sería, aquí sería la probabilidad de 1 menos la probabilidad de B. ¿Por qué? Porque multiplico probabilidad de A por 1 me da este que está aquí, que es probabilidad de A, ¿no? Menos está acá. Multiplico probabilidad de A por probabilidad de B y entonces tengo este pedacito que está acá. ¿Listo? Pero este pedacito que está acá, ¿qué es? Es la probabilidad de B complemento. Entonces voy a anotar aquí. Aquí la voy a anotar. ¿No? A ver. Bueno, voy a borrar todo esto. Vamos a poner así, probabilidad de A complemento multiplicado por la probabilidad de B complemento. Y entonces llegamos a la conclusión de que si A y B son independientes, entonces los complementos de esos eventos también son independientes. Bien lo había podido haber hecho por este lado o bien lo había podido haber hecho por este otro, ¿no? La probabilidad de A dado B, ¿no? Entonces, con las formulitas, la fórmula general que es esta, ¿no? La probabilidad de A intersección B. Probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de B, ¿no? Y entonces, bueno, son ¿cómo es que se llama? Son complementos, ¿no? Este complemento y este de aquí complemento. Y entonces aquí teníamos la intersección también, que es complemento. Y este de aquí, complemento. Y este de acá, complemento. Como la otra vez en clase, pues ya dijimos que era este, ¿no? Que era, y si son iguales, aquí lo comprobamos de que son iguales, que son independientes, pues entonces ese es igual a este que está acá, ¿no? Y entonces, aquí lo que tengo que hacer es coger y eliminar factor común, que es este y este. Y entonces me queda que la probabilidad de A dado complemento, dado que B complemento ocurre, es igual a la probabilidad de A complemento, que es la definición, esa es la definición de
de independencia, ¿no? ¿Sí? Ok. ¿Aló? Sí, ¿Qué profe. pasó? Bueno, entonces esto no va a salir en el parcial, pero es bueno ejercitar la mente para saber las relaciones que existen entre los complementos y la independencia de los eventos. ¿Listo? Bueno, ¿cómo me les va con el taller? ¿O todavía están en paro indefinido o qué? ¿No han tenido tiempo? Diana Camila Fernández Delgado, ¿no has tenido tiempo? Hablen, muchachos, ¿qué pasa? ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, profe, pues ¿Tengo internet? sí, sí tiene internet, profe. Bueno, ¿qué pasa? A ver, cuénteme. ¿Aló? Gabriel Echeverry. Sí, profe, sí Mm, se lo escucha. bueno, pero ¿qué pasa? ¿Cómo vas Pues con los talleres? el segundo taller, sí, el primero pues sí se lo envié hace, y el segundo taller pues ya me No, permitió matricular No, no, no. Yo me refiero es a los talleres que están en el COES. sí, por eso ese ya pude ingresar a la plataforma, pues ahí estoy intentando. Ese no me lo debes de enviar. No, o sea, por eso le digo, usted dejó dos talleres, un taller ya lo envié y el otro taller ya pude acceder a la plataforma y lo estoy intentando hacer. Pues no te entiendo. Una cosa es el taller de la práctica que ya lo tiene que haber mandado. Ajá, ese ya, Bueno, ajá, pero eso. tengo dos talleres, uno de estadística descriptiva y otro de probabilidad. Confírmeme si lo tienen. Por eso, se acuerda que hace no mucho estaba intentando ingresar a la plataforma y no me dejaba y me matriculando de manera diferente la clave ya, o sea, eso ya está bien, pero ya los estoy haciendo. Bueno, ¿dudas sobre eso? No, ahorita no, pero ahí mejor la saco apartecito. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer una práctica en el SPSS para no avanzar, el lunes lo hacemos con todos, ya entramos a tema nuevo, ¿no? Los temas nuevos también son de probabilidad. Se llama, voy a escribir aquí, distribuciones de probabilidad. En las distribuciones de probabilidad lo que vamos a ver es lo siguiente, ¿no? Bueno, primero es variable aleatoria. Variable aleatoria. Y la variable aleatoria tiene que ver con esperanza matemática. Esperanza o valor esperado. Se le llama así. Valor esperado. ¿No? Ahí está. Una vez veamos eso, pues entonces ya entramos con las distribuciones de probabilidad. Las distribuciones de probabilidad se van a dividir en distribuciones discretas. Las discretas, pues vamos a ver las esenciales, ¿no? Porque son como 42. Para ingeniería se ven más, pero pues yo creo que con ustedes, de acuerdo también al programa, pues son dos nada más distribuciones discretas, que son la de Poisson y la binomial. Esas serían las distribuciones discretas y las otras serían distribución continua, y solamente para ustedes, pues entonces sería la distribución normal, la normal estándar, ¿no?
Y entonces aquí tendríamos otra unidad. Esto cuando ya lo veamos, pues entonces otra vez en la presentación de la unidad en el COES les voy a anotar esto, ¿no? Todo esto tiene valor esperado, esperanza matemática, cómo sacar la desviación estándar para estas cosas y los problemitas que se presentan. Esa sería otra unidad. Visto esto, entonces siguen distribuciones así a vuelo de pájaro, ¿no? Yo creo que les mandé me confirman de todas maneras si no está ahí ¿cómo es que se llama el programa? Entonces, después de esto, lo que sigue son distribuciones muestrales. Después de distribuciones muestrales, entraríamos en prueba de hipótesis, estimación de parámetros y terminaríamos con las pruebas de las variables categóricas que son las chi cuadradas. No creo que alcancemos a ver más por cuestiones de tiempo, pero si se puede, pues entonces le vamos metiendo, ¿no? Le vamos metiendo algunas cositas que me gustaría que las vieran, pero ahí eso es todo, ¿no? Les decía lo siguiente, hay una práctica, en la práctica que vamos a hacer ahora en el SPSS, entonces aquí tengo estos valores aquí. Confírmeme si están viendo ese Excel. Sí, profe. Bueno, entonces este es el Excel que les había mandado para el taller que me presentaron, ¿no? Únicamente le agregué estas variables que están acá. Glucosa preprandial, que quiere decir que se mide la glucosa en ayunas, ¿no? El colesterol LDH y está dado en unidades de microgramo por decilitro. Aquí es decilitro, no es por litro, sino decilitro. Los triglicéridos y el colesterol HDL, ¿no? También en esas mismas unidades, miligramos por decilitro. ¿Listo? Estas se las mandaría, pero primero les tengo que explicar lo que vamos a hacer. En el SPSS, a diferencia de otros software, no me permite hacer la tabla de frecuencias con pocos intervalos, ¿no? De hecho, por ejemplo, si yo cojo la edad, me va a sacar cada año. Por ejemplo, si yo estoy con pacientes de 10 años hasta 70, pues entonces me van a salir 6 intervalos de clase, ¿no? Entonces, para que me permita hacer el listo con más poquitos intervalos, entonces lo que yo hago, lo que se hace es una transformación de las variables cuantitativas, las convierto en cualitativas, ¿no? Y ahí ya puedo hacer eso. Entonces, esta primera variable la tienen ustedes, porque esa fue la que les mandé. ¿Listo? Si no la tienen ahí, pues entonces solamente la voy a colocar es para que ustedes observen el procedimiento. Si nos permite el tiempo, pues entonces haríamos con estas otras variables que se las tengo que mandar al correo que tienen, ¿no? ¿Listo? Entonces voy a copiar esta para pasarme al SPSS. Son 120, 119 datos, sin contar el letrero. Y entonces me voy a pasar al SPSS. Ahí está, les comparto el SPSS. ¿Qué pasó? A ver, ¿me confirman si están viendo el SPSS? Se ve una pantalla negra, profe. Una pantalla negra. Ah, caramba. Ahí ya. Sí, ya estamos bien. Sí, doctor, ahí ya. Bueno, entonces voy a hacer mi variable aquí. No, primero pongámosle aquí nombre
El nombre es edad, ¿no? Es de tipo numérico, ahí está bien. De tipo numérico la vamos a dejar con 0 decimales. Y aquí no le ponemos ninguna, y como medida, pues es una medida en escala, ¿no? ¿Por qué? Porque es numérica. Y aquí entonces, en vista de datos, pues entonces voy a colocar los datos. ¿Listo? Entonces aquí están, ¿qué quiere decir ese 27? Que el primer paciente tiene 27 años, ¿no? El 21, pues tiene 45, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, primero voy a hacer un análisis para saber el dato menor y el dato mayor. Entonces voy a recordar, me voy aquí a analizar estadísticos descriptivos, frecuencias, ingreso mi variable, ¿no? Y entonces aquí me van a salir estadísticos, etcétera, etcétera, tabla de frecuencias. Y entonces, bueno, aquí anotamos valores perdidos, 0. No me salió más estadísticos, a ver. Es que no se los pedí. Bueno, voy a cerrar esta. Esta no la tiene que estar viendo, ¿no? Bueno, vuelvo otra vez. Analizar estadísticos descriptivos. En estadísticos, entonces pongámosle mínimo y máximo para saber, pues, cuál es el mínimo y cuál es el máximo, ¿no? Y entonces aquí le voy a anotar la tabla de resultados. Y por favor me confirman si la ven, ¿no? Si la ven la tabla de resultados, confírmenme si la están viendo. Sí, profe, y ya. Bueno, entonces mire, estos pacientes tienen como edad mínima 25 años y como máxima 70, ¿no? Aquí está, mínimo 25, máximo 70. Esto es lo que me permite nada más hacer el SPC. Entonces, fíjense de que todas las categorías que me dan, hasta 70, me da por año, ¿no? Me da por año y entonces no podría yo, pues, hacer una cosa más resumida. Si quiero yo sacar gráficas acá, a ver, esta no es. Analizar estadísticos descriptivos, frecuencias, gráficos. Entonces le pido el histograma, también me va a salir toda esa cantidad de barras. Y entonces fíjese lo que me sale. Ahí lo está procesando. Y entonces, como tengo toda esta cantidad de categorías, pues entonces eso es lo que me bota. Lo que yo quiero es que verificar si estos datos se ajustan a esta curvita que es la curva de la normal, ¿no? Para eso es que se le pide que me haga esto con la normal. Bueno, si yo quiero coger y hacer, por ejemplo, 5 categorías, tengo que transformar mi variable en una variable de tipo cualitativo, ¿no? Entonces, vamos a la vista de datos. Ya me van confirmando si están viendo la vista de datos. ¿Sí? Aló. Confirmen. ¿Qué pasó? Sí, profe. Bueno, entonces, vista de datos. Esta de aquí, les decía, las tengo que transformar en una variable de tipo cualitativo. Para eso me voy aquí, donde dice transformación. Transformar, ¿no? Y entonces voy, y si escojo esta opción, si están viendo, ¿no? Donde tengo la flechita. Dice recodificar en las mismas variables. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a desaparecer esa variable que tengo ahí
y me va a dar la otra variable. Pero es posible que yo para mi análisis necesite las dos. Entonces es mejor recodificar en distintas variables. Es decir, que me cree otra variable, ¿no? ¿Listo? ¿Se entiende hasta ahí, no? ¿Sí? Aló, respóndame, por favor. Profe. ¿Qué? No te oigo. Sí, profe. Bueno, ¿por qué están así tan perezosos que no me quieren hablar? Ingreso mi variable, ¿no? Entonces, paso a paso. Ingreso mi variable. Al ingresar la variable, entonces se me activan estas ventanitas. Aquí en el nombre le puedo colocar cualquiera, eso no importa. Entonces le voy a colocar, por ejemplo, X, Y, Z. Y en etiqueta, entonces le voy a colocar edad, pero no le puedo colocar la misma edad porque aquí ya tengo una variable que se llama edad. Entonces se va a volver loco el computador. Entonces le voy a colocar que es la edad categorizada. Es decir, cuando digo categorizada es que la he convertido en variable categórica o cualitativa. Y entonces lo primero que hago es esto, ¿no? Nombrar mi variable y la etiqueta, esta es la que vale. La etiqueta es la que vale. Y no le doy cambiar todavía, porque no le he dicho los intervalos que necesito. Entonces me voy aquí abajito donde dice valores antiguos y nuevos. Y entonces le doy aquí. Inmediatamente entonces se me abre este cuadro de diálogo. Entonces, yo puedo utilizar lo siguiente, ¿no? Puedo coger desde el valor más bajo, como yo sé que es 25. Bueno, primero, entonces voy a formar las categorías, ¿no? Entonces, voy a formar 5 categorías. 1, 2, 3, 4, 5. La primera va a ir desde 25 hasta 35, ¿no? La segunda va a ir desde 35 hasta 45. La tercera de 45 hasta 55. Y así sucesivamente. La última va a ser de 65 hasta 70. Entonces, bien puedo colocar lo siguiente, ¿no? Desde el valor más bajo, 35. Entonces, ¿qué va a coger el computador? Va a coger todos los datos que son menores que 35, pero no iguales. ¿Listo? Y entonces aquí le doy el código, este va a ser el valor de 1. Y entonces le digo que me lo añada. Entonces aquí me dice desde el más bajo hasta 35 y va a venir con el código 1. De tal manera que todos esos valores que encuentre acá en la primera columna, me los va a poner como el código 1. ¿Listo? Bueno. Después tengo que colocar el rango. Entonces, sería desde 35 hasta 45. Y desde 35 hasta 45 lo vamos a codificar con el código 2. ¿Listo? Y así sucesivamente. El próximo es 45 hasta 55 y este tiene el código 3 y le doy añadir. Y aquí viene 55 hasta 65 y le doy el código 4 y le doy a añadir. Aquí o bien puedo poner lo siguiente, ¿no? Desde pongo el número 5 o le pongo todos los demás. Todos los demás, ¿no? Entonces a todos los demás lo voy a poner con el número 5 y listo, ya está, ¿no? Y es importante aquí señalar que las variables de salida son serias, entonces le decimos que sí. Si no hago ese paso, entonces no me los va a cambiar. ¿Listo?
Después de eso, ¿qué sigue? Pues después de eso le doy continuar. ¿Ya? Y si hago bien todas las cosas, entonces le doy aquí cambiar. Si todo está bien, estas ventanitas se me van a poner de azul. Entonces pongámosle cambiar y listo, ya está, ¿no? Aceptar. Entonces ahí ya me está creando la otra variable. Efectivamente aquí en la tabla de respuestas, en la tabla de respuestas me dice lo que está acá, ¿no? Que ya lo hizo. ¿Dónde consigo yo esa variable? Pues en vista de variables. Entonces me tengo que ir a vista de variables, que es acá, vista de variables, y le doy, ya está en vista de variables, ¿no? ¿Listo? ¿Aló? ¿Aló, aló? Sí, profe. Bueno, entonces aquí ya la tengo. Lo que tengo que darle es unos valores acá en vista, perdón, en vista de datos, ¿no? Y en vista de variables, entonces aquí le voy a dar los valores que tengo, ¿no? El primero, el valor 1, tiene como etiqueta de 25 a 35 años, ¿no? El otro es de 35 a 45 años. El otro es 3 de 45 a 55 años. El otro es 4 de 55 a 65 años. Y el otro es 5 de 65 a 70 años. Y ahí ya tengo ya, a ver, la última operación no pudo completarse y se descartará. Vamos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué se descartó? Bueno, entonces la última es 5 de 65 a 70 años. ¿Qué será que puse yo ahí? Añadir. Y bueno, ahora sí, aceptar. Listo, y ahí tiene que estar, ¿no? Ahí están los intervalos, ¿sí? Confírmeme si están viendo. La vista de datos, Aló, sí, profe. confírmeme, por favor. Sí, sí, estamos bien. Bueno, entonces ahora sí voy a sacar mi, ¿cómo es que se llama? Mi tabla de frecuencias, ¿no? Estadísticos descriptivos, frecuencias, quitamos esta y ponemos la edad categorizada y entonces voy a ver si me bota la gráfica, ¿no? Porque aquí como está como categórica, entonces es posible que no me la bote. Ya, le doy a aceptar y entonces ahí ya tengo una tabla de frecuencias tal como la conocemos nosotros, ¿no? Frecuencia, hay 20, por ejemplo, hay 23 pacientes entre 45 y 55, ¿no? Y que representan el 19.3% de todos los pacientes. Y este 84 son, el 84% de los pacientes son menores de 55 años. El 10% y Profe, el 15%. creo que no se le ve la tabla. ¿No se ve la tabla? Bueno, entonces ya se la comparto. Ya está, ¿no? ¿Sí? Sí, ahí ya. Bueno, entonces aquí tengo yo la tablita, ¿no? Es muy importante verificar
Bueno, yo podría, por ejemplo, para otros ejemplos, por ejemplo, la edad de los niños, ¿cómo es la cosa? Bueno, no sé cómo, los nombres que les dan, ¿no? Preadolescente, infancia, no sé, preadolescentes, adolescentes, adultos jóvenes, adulto mayor, etcétera, etcétera. Los podíamos nosotros también colocar esos nombres acá. Esta ya es una variable de tipo categórica. ¿De dónde la saqué? De una variable que era numérica. ¿No? Listo. Si yo quiero sacar ahora ¿cómo es que se llama? Un histograma, pues entonces vamos a ver si lo puedo hacer aquí. Y aquí en lugar de cadena, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, le voy a colocar numérico para que me bote ¿cómo es que se llama? Me bote el histograma. Y entonces aquí, descriptivos, ingresemos esta. Bueno, espérense un ratico. A ver, analizar descriptivos. Aquí, ya gráficos, histograma, ya está con la curva. Entonces le doy a aceptar. Y ahí ya me bota el histograma. Ya tengo pocos intervalos, ¿no? Es diferente tener 5 intervalos a tener como 50 líneas así, pues es más complicada, ¿no? ¿Listo? Entonces tendríamos que hacer esto. Adicional a esto, bueno, ¿sí están viendo la gráfica? ¿Sí están viendo la gráfica? Ahí ya, profe. ¿Aló? Sí, ¿no? Sí estamos bien. Bueno, lo importante ahora es sacar, ¿cómo es que se llama? Sacar unas pruebas que se llaman Shapiro-Wills y Kolmogorov-Smirnov. Esas pruebas me sirven para determinar si los datos que tengo se distribuyen normales, ¿no? Recuerde que tenía como una reglita con la kurtosis y la simetría y la kurtosis, ¿no? Que si estaban entre 2 y -2, pues entonces había desviaciones de la normal, pero se podía asumir que son estas pruebas que vamos a hacer ahorita. Entonces sí vamos a estar seguros si cumple con la normalidad o no cumple con la normalidad. ¿Listo? Entonces me voy aquí en vista de datos. A ver, ya les comparto. Vista de datos, ¿sí la están viendo? ¿Aló? Sí, Respondan, por profe. favor. Bueno, entonces en vista de datos voy a coger la original, ¿no? A ver si cumple con normalidad o no cumple con normalidad. Entonces, me voy aquí a analizar, explorar, ¿no? Y el análisis exploratorio, pues me va a dar todos los estadísticos, media, mediana, percentiles, pero además de eso me va a hacer unas gráficas, la de cajas y bigotes, me va a botar la de las pruebas de normalidad. Entonces le doy aquí explorar y entonces ingreso mi variable que es numérica y vamos a ver, los estadísticos descriptivos ya están. Esto si yo necesitaría percentiles, pues también.
no es más sino coger y señalarlo, ¿no? No lo necesito por el momento. Valores atípicos también. Entonces le doy continuar. Aquí le voy a dar gráficos con pruebas de normalidad, ¿no? Esos son los que me van a determinar si los datos que tengo cumplen con la condición de normalidad o no. Ya les voy a explicar cómo se lee eso. Le doy continuar. Le doy aceptar. Y entonces ya les muestro la tablita de resultados. A ver. Y ahí está, ¿no? Ah, bueno, aquí en primera medida, vamos a ir leyendo, están los datos exploratorios, ¿no? Les decía en alguna ocasión, pues siempre es bueno verificar si estoy trabajando con los 119 datos, porque les decía que este software es muy susceptible y de pronto yo coloco mal la mano y entonces, por ejemplo, entré en renglones abajo y me va a tomar como si fueran datos, ¿no? Entonces hay que verificar siempre que estoy trabajando con los datos que son. Aquí entonces tendría la media, lo que es, ¿no? El sesgo, perdón, la simetría y la kurtosis estarían dentro del límite, pero no es confiable. Lo que es más confiable son estas pruebas que tengo yo acá abajo. Y entonces ustedes pueden leer ahí, se trata de dos pruebas para lo mismo, ¿no? Una se llama Kolmogorov-Smirnov, ¿sí? Son de dos rusos. El uno era Kolmogorov, dos amigos, y el otro Smirnov. ¿Listo? Esta prueba se utiliza si los datos son mayores que 60, ¿sí? Y hay que tener cuidado si hay en otro software que esta prueba tenga la corrección de Lillie-Efforts, porque si no la tiene, todo le va a salir que está bien, ¿no? Entonces, ¿cuándo utilizo Kolmogorov-Smirnov? Si los datos son mayores que 60. La otra prueba es Shapiro-Wills. ¿Cuándo utilizo Shapiro-Wills? Si los datos son 60 o menores que 60. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que voy a probar acá? Lo que se va a probar es lo siguiente, ¿no? Entonces, vamos a poner esto acá arriba y ahí voy a colocar aquí en texto. A ver, lo que estoy probando es lo siguiente. Estoy probando dos hipótesis. La primera hipótesis se llama hipótesis nula. Esa la vamos a ver más adelante, ¿no? Pero para esta prueba, pues entonces la ponemos así. Los datos vienen de una distribución normal, ¿no? Entonces, para no escribir toda esa carreta, provienen de una distribución normal, simplemente voy a resumir así. Los datos son normales, pero legalmente lo que debería de haber escrito es los datos provienen de una distribución normal, ¿no? La otra hipótesis la vamos a llamar H1, y tiene que ser completamente lo contrario que la nula. ¿Listo? Entonces, ¿qué debo de colocar en H1? Leider Zambrano. Aló, Leider. Está muy aburrido la clase, que todo el mundo se fue, ¿o qué? Hoy no hay partido. ¿Me escuchan? Aló. Sí, profe. Bueno, entonces, miren, la primera es los datos son normales. Aquí el chance es que una de las dos es correcta. Si la una es correcta, la otra es falsa. Entonces, ¿qué debo de colocar aquí en H1? ¿No me entienden la pregunta? ¿Sería que los datos no son normales? Los datos no provienen de una distribución normal, ¿no?
los datos, pero para no colocar toda esa carreta, entonces no son normales. Pero vuelvo y repito, legalmente lo que tendría yo que haber hecho es ¿cómo es que se llama? Es haber colocado los datos provienen de una distribución normal, contra la otra los datos no provienen de una distribución normal. Si la una es verdadera, pues la otra es falsa. Nunca pueden ser las dos verdaderas, ¿no? De eso se trata. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para leer esta prueba que me arroja estos resultados? Entonces, ahí hay una letrica que dice SIC, ¿no? Un cuadrito que dice SIC. Entonces, vamos a colocar la siguiente regla. Si el valor de SIC, en algunos software se dice si el valor de P, ¿no? Es mayor a 0,05, en realidad puede ser 0,05 o otros valores, ¿no? O 0,01, 0,0, lo que sea, ¿no? Entonces, si es mayor, entonces H sub 0 es cierta, ¿sí? Entonces, en caso contrario, H sub 0 es falsa. Y entonces vamos a ver cómo leemos esto. Primero que todo, entonces, ¿cuántos valores tengo? Tengo 119, ¿no? 119 valores. ¿Listo? Aquí están, 119 valores. Segundo, leo el valor de SIC. Este es el valor de SIC. Bueno, como son 119, pues entonces tengo que hacer ¿cómo es que se llama? La de Kolmogorov-Smirnov, ¿no? La de Kolmogorov-Smirnov, esta de aquí. Entonces voy a anotar acá. A ver, se me fue el lapicito. Ah, no, acá está. Bueno, entonces, el valor de SIC es significancia, ¿no? En Kolmogorov-Smirnov es de 0,007. A ese lo tengo que contrastar con este de 0,05, ¿no? Entonces, vamos a anotar aquí 0,007 0,007 es menor, ¿cierto? Es menor que 0,05. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? ¿Los datos no son normales? Los datos no provienen de una distribución normal. ¿Listo? Entonces, con esto he llegado a la conclusión que los datos no provienen de una distribución normal. ¿Por qué es que tengo que hacer eso? Porque más adelante vamos a ver unas pruebas. Entonces, con esas pruebas requieren que cumpla con el requisito de normalidad. Por ejemplo, para hacer la TDStudent, tengo que chequear si mis datos cumplen con normalidad. Si no cumplen con normalidad, pues la prueba que estoy haciendo no es confiable. Y en lugar de hacer la TDStudent, tendría que hacer una prueba no paramétrica. ¿Listo? Entonces, por eso es que siempre vamos a chequear con los datos que son, ¿cómo es que se llama? Los datos que son cuantitativos, vamos a ver si cumple el requisito de normalidad para poder hacer esas pruebas. Se requiere, por ejemplo, pruebas. ¿Quién me habló? ¿Aló? Yo, profe.
profe, acá con Gabriela. Pero no, ahí estaría que, por ejemplo, que sí es cierta la, la, ese valor, porque usted el rato dijo que era falsa, pero según el enunciado vendría siendo verdadera. Los datos sí vendrían siendo No, normales. no, mira la Porque regla. verá, dice, si el valor de SIC es mayor a h sub 0, es cierta. Entonces, por ejemplo, si el valor es de 0,7, es mayor que 0,05. O, No, por pero es ejemplo, que 10 al este es 0 de más. 0,007. Es que, por ejemplo, si uno va a la graf, o sea, ahí está comido un cerito adelante. Bueno, si aparece la coma aquí, es porque el cero está acá, ¿no? Lo mismo aquí, Ah, 0, lo que pasa es que no lo anotan, ¿no? 0, pero siempre se utiliza así, ¿no? Fíjate que aquí después de la coma vienen dos ceros, ¿no? Este y este que está acá, dos ceros. ¿Listo? Entonces es pequeño, ¿no? Comparar. Si el valor de sí, por ejemplo, hubiera sido 0,425, entonces este sí es mayor, ese sí es mayor que claro. 0,05, ¿no? Ahí sí Y sería verdadero. entonces Ay, ahí llegaríamos a la conclusión que los datos cumplen con la condición de normalidad, ¿no? ya. ¿Listo? No, claro, yo me confundí por el Sí, decimal. Vale. sí, No, sí. sí, sí. Bueno, supongamos lo siguiente, adelantándonos un poquito, que ustedes quieran, por ejemplo, alguna investigación y vamos a ver, les advierto que no sé, puede que esté especulando, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, cómo se miden los anticuerpos. Yo creo que se saca la sangre y hacen unos conteos, ¿no? No sé, ¿quién sabe de eso? ¿Aló? ¿Aló? Sí, profe, creo que le sacan la muestra de sangre y Yo creo que es así. Yo tenía una hermana que le iban a operar, pero no podían operarla porque decían que estaba bajo de anticuerpos y le hacían las mediciones diario y le daban, pues le seguían un tratamiento para subir el nivel de anticuerpos. Entonces, supongamos lo siguiente, supongamos que usted quiere saber si un tratamiento, por ejemplo, ahora que está de moda esto del COVID, dicen que la vitamina D aumenta el nivel de anticuerpos, ¿no? Hemograma. Bueno, entonces la vitamina D aumenta el nivel de anticuerpos. Le tomaríamos nosotros una medida antes, ¿no? Y le hacemos un tratamiento que es tomar 15 minutos de sol, ya, un poquito más dicen que no, y algunos, eso tiene que ser con un nutricionista, porque si se aumenta demasiado el nivel de vitamina D, pues entonces también es perjudicial, ¿no? Tiene que estar entre unos valores. Entonces, si lo sometemos, por ejemplo, por decir algo, diario durante una semana a 15 minuticos de sol, que eso ayuda para que haya vitamina D. Y entonces podíamos nosotros comprobar el antes y el después. Pero para hacer esa prueba, tengo que coger los valores y verificar si cumplen con la condición de normalidad. Y entonces yo haría una prueba que se llama muestras pareadas con una T de estudio, ¿no? Si no cumple con normalidad, pues entonces no. Hay otro software que le pone advertencia, le dice, mire, los datos no cumplen con esta condición y es posible que no sean confiables. ¿Cómo es la vaina? Dice, de tal manera, los datos no cumplen con la condición de normalidad, de tal manera que toda prueba que se haga que involucre la media y la desviación estándar no va a ser confiable. Entonces, si usted está investigando y lo primero que le hacen es una prueba de normalidad, pues, y usted no la hizo y salió con una T de estudio, pues entonces
nadie le va a creer, ¿no? Va a decir, no, este tipo no sabe ni de estadística y escribiendo artículos científicos. No, eso no es así, ¿no? Entonces, repito, por eso es que es importante verificar si existe normalidad o no existe normalidad. ¿Listo? Entonces, yo quería, lo que pasa fue que al otro curso no, se me olvidó mandarles ¿cómo es que se llama? Este Excel, ¿no? A ver, esto voy a borrar aquí. Ya les muestro, ¿no? Ya les muestro. Entonces, a ver. Ya, aquí en compartir. Entonces yo quería que ustedes practicaran con estas variables, ¿no? 1, 2, 3 y 4 variables para convertirlas en, ¿cómo es que se llama? En categóricas, ¿no? Entonces, hasta donde yo sé, si se hace la glucosa en ayunas, que es la preprandial, los niveles normales van a estar entre 70 y 130 miligramos, ¿no? Entonces, los que no aparezcan, los menores de 70, entonces le pondríamos un nombre, ¿no? Falta glucosa o no sé. Después los normales y los que son superiores a 130, pues entonces serían con la glucosa alta, ¿no? ¿Listo? Y hacer también las pruebas, por ejemplo, de normalidad, si los datos cumplen con normalidad o no. Supongamos, fíjense en lo siguiente, que esto es muy importante. Si, por ejemplo, tengo esto de aquí de colesterol, algunos pacientes van a estar, supongamos que no sean estos, sino que sea un colesterol alto, ¿no? Un colesterol alto, digamos que, según lo anoté yo aquí, el LDL se considera normal si es menor que 100 miligramos por decilitro. Aquí es decilitro, sino que se me olvidó colocar la D, ¿no? Entonces, lo podíamos colocar así, normales, ligeramente alto y alto. Si yo tuviera, por ejemplo, estos pacientes que son como 100 y los someto a un tratamiento, digamos, una dieta con té verde, con, bueno, apio y todas esas cosas, ¿no? Entonces, después de determinado tiempo, verificar si con el tratamiento los pacientes que tuvieron colesterol alto bajaron, ¿no? Entonces tendría que hacer las pruebas, la prueba de normalidad. Pero lo que yo les estaría pidiendo es estas 4 variables, organizarlas en tres, ¿cómo es que se llama? En 3 categorías cada una, ¿no? Y hacer las pruebas de normalidad. Como al otro grupo no les di, se me olvidó mandarles esto, pues entonces lo dejamos para después. Vale, muchachos. José Nicolás Peña Montaño. Bueno, entonces no siendo más, son las 8:45, ya se me acabó la carreta, les iba a poner para que lo hagan esto en clase, pero se me olvidó con los otros, entonces no quiero adelantarme. Entonces dejaríamos ahí. ¿Listo? ¿Qué Vale, te parece, Laura Benavides? ¿Lo dejamos ahí o no? Bueno, profe. ¿Qué? Bueno, profe. Ah, ahí sí te despertaste, ¿no? Siempre he estado. Bandidita. Aquí ¿Cómo? siempre he estado, profe. Bueno, entonces me despido de ustedes, muchachos. Ya le doy finalizar. Y nos Muchas vemos gracias. el lunes. Muchas El gracias. lunes. De todas maneras, voy a consultar con la coordinadora, ¿no? Me gustaría seguir. A mí sí me gustaría seguir. Bueno, entonces, chao.
pues. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe, que esté Hasta bien. luego. Gracias. Gracias, profe. Hasta